Estamos de vuelta. Sí, tenemos mucho que compartir en esta tarde, porque es una tarde llena de posibilidades. Siempre las tardes son bacanes. A mí me toca hacer este programa día a día, semana a semana. Tenemos cosas distintas, pero estamos intentando tener cierta frecuencia con la Cata Ramírez, educadora sexual, para hablar de sexualidad como se debe. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, muy bien. Nuestra frecuencia es una vez por semana. Una vez por semana. Hay quienes dicen que es el mínimo viable, porque ya menos sería... ¿Para una columna de la radio o para la vida íntima? ¿Y para la vida íntima? No, para la vida íntima no. Hay un ideal de frecuencia sexual que nos vaya a hacer sentido a todos por igual. Como que se tiene que adaptar. No hay patrones fijos. No hay patrones fijos. Tiene que ser adaptada a tu realidad, a tu contexto. Y en la medida en que tú estás tranquilo y feliz con eso y tu pareja también, entonces ese es. Para algunas personas, por ejemplo, una vez al mes no es tan terrible. Es cuando tienen un espacio de tiempo disponible para poder hacerlo de manera tranquila y están todos felices. Nadie queda mirando para el lado. Nadie queda mirando para el lado. Oye, hoy día tenemos un temón a propósito de la frecuencia, a propósito de la sexualidad, a propósito de la canción que además estamos escuchando. Rolling Stones, Satisfaction, una época loca. Loquilla, sí. Una época loca para muchos artistas también. Tipo. Sobre todo para Mick Jagger. Entre otros. Entre muchos otros. Mick Jagger ahí, amigo. O sea, hay una historia. Tipo. Unos libros por ahí que cuentan unos encuentros así. Tipo, los Mick Jagger, los Motley Crue, los David Bowie, Tyler, todo. Freddie Mercury. Todos. Todo. Y se hablaba mucho que siempre circuló esa palabra tan que quizás está tan manoseada y que quizás es la razón por la que vamos a hablar del tema de hoy, que lo vas a presentar tú, mi querida Cata, porque tenemos hoy la adicción al sexo. La adicción al sexo. Y es cierto lo que tú dices, porque parece que lo hemos como cotidianizado, no sé si está, a lo mejor estoy inventando esa palabra, mucho el término para referirnos así quizás a las personas que tienen alto deseo sexual y... En ese sentido, como las personas con altos niveles de líbido no necesariamente tienen que ser adictos al sexo, ¿sí? O sea, uno puede haber conquistado un estilo de vida donde ese alto deseo, ser muy caliente, no termine como repercutiendo de manera negativa en tu vida, ¿sí? ¿Cómo se definiría correctamente una adicción al sexo? Bueno, igual todavía es necesaria mucha investigación. Los científicos, ¿cierto? La ciencia médica hablan hoy día de un trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Sí. Y bueno, al igual que otras adicciones, es una enfermedad crónica y recurrente. Dicen que del cerebro, que se basa en la búsqueda como de este alivio a través del consumo, ¿cierto? En el caso de otras adicciones, ¿cierto? De sustancia. En el caso de la adicción al sexo, conductas que nos hagan como sentir como esta sensación como de libertad, de bienestar, que en el fondo la adicción al sexo viene a ser como un síntoma de un problema un poco más profundo, ¿sí? Como cualquier adicción, po. Como cualquier adicción. ¿No? Aquí en ese sentido también antes se hablaba de la hipersexualidad y que es como la incapacidad de control sobre el comportamiento sexual y el deterioro o malestar clínico significativo que se produce en la persona que lo sufre. No solamente, como decía antes, el deseo sexual excesivo, ser muy cachondo, ser muy intenso, sino que es una conducta que afecta distintos aspectos de nuestra vida, ¿cierto? O de la persona que lo padece, dificultades a nivel afectivo, ¿cierto? Problemas con la pareja, problemas familiares, sociales y también problemas económicos. Espérate. Esto es como una especie de manifestación, ¿no? Sí. Visible, como la punta del iceberg de un kilo de problemas. Sí, de un kilo de problemas. Ya, pero espérate. Identifiquemos bien y separemos de qué se trata la adicción al sexo. Ya. Primero, la norma, ¿no? Como la norma social. Sí, ¿no? Sí. Tú me decías que una persona es adicta al sexo y yo imagino que no tiene control, como que está en cualquier parte y lo único que quiere es, ¿no? Que está en la oficina, que está en lugares inadecuados. Y que esa persona tiene tendencia a transgredir su límite personal y el de los demás y el de los otros y el de los espacios también. Por ejemplo, tú mencionaste al Mick Jagger al principio a propósito de la canción, pero se ha farandulizado igual el tema de la adicción al sexo. Hayan aparecido grandes personajes de nuestra historia, ¿cierto?
diciendo que han sido adictos al sexo, por ejemplo, Bill Clinton con la Mónica Lewinsky apareció. Sí, y el famoso agarrón, porque se vio en pantalla, pues sí. Ella hizo un gesto, él pasó por atrás de ella. Ay, no me acordaba ¿No te acordabas de eso? Me acordaba de la situación debajo de la mesa, ¿no? Bueno, eso fue, pues, pero por otro, hubo un video por ahí donde estaban públicamente y él pasa por atrás y ella como hace como... y él justo había pasado por atrás, pues. Entonces, eso también quedó ahí como una especie de... Y espérate, me estoy acordando de otros casos que quizás son más de relaciones entre personas que ya tienen una confianza para... Bueno, quizás ahí también había confianza porque lo que había era una especie de relación consensuada, pero a escondidas de... Sí, pero en el fondo era eso, pues como de no poder controlar tu impulso sexual en contextos donde tenés que mantener cierta como compostura, seriedad. O sea, estaba en la oficina, al interior de la Casa Blanca, con una subalterna, y él aparece entonces pidiendo disculpas públicas a todo Estados Unidos, no a su esposa, ¿cierto? No, a los Estados Unidos. Claro, perdón Estados Unidos porque tengo un problema, tengo una enfermedad, soy adicto al sexo. Entonces ha pasado también que muchas personas, en general, muchos hombres, han utilizado esta patología como el justificativo que te da la profesora para, como en el fondo... hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis y venir justamente a justificar tu comportamiento sexual irresponsable. Impropio. Claro, impropio, irresponsable. Ya, pero espérate. Ya, ahora que estamos en el área más chica de todo lo impropio, ¿ya? Y de, qué sé yo, transgredir ciertos límites. Por una parte también, igual se habla montones que la sexualidad tiene, si es que es de manera consensuada y todo, esto de la fantasía, se habla un montón. Sí, po. No, de hacerlo en lugares donde nunca lo harían. Totalmente. Como que se habla un montón y es una conversación mega tabú, media como... Alguien esperaría que se lo digan, que no se lo digan, que ocurra de repente. Ya, pues, pero eso, ¿qué lo separa de alguien que realmente tiene una adicción al sexo? Porque una cosa es fantasear y la otra es tener, no sé, como dices tú, un problema, una cosa que es incontrolable y que a todas luces tiene que solucionarse. Sí, porque eso que tú dices tú, las fantasías, el quizás pensar en algún lugar que a lo mejor no sea el convencional. El convencional, son manifestaciones esperables de una sexualidad más bien lúdica. Hay un criterio de diagnóstico a la eso me interesa. Adicción al sexo. Sí, por ejemplo, en personas que se esfuerzan en abandonar estos comportamientos sexuales y como que no pueden, ¿cierto? Y que además tienen consecuencias graves en diferentes áreas de su vida durante un periodo de, por ejemplo, 6 meses. Por ejemplo, personas que dejan de ir a trabajar o se gastan todo el sueldo en páginas porno o se gasta la plata de las cuentas del agua, la luz, no sé qué, en ir a pagar por trabajo sexual. Entonces, o los echan del trabajo porque a lo mejor en el momento en que se tienen, si están teletrabajando, ¿cierto? Conectarse a una reunión, estar en el trabajo, están pegados 4 horas viendo OnlyFans, viendo, qué sé yo, como... Ya, y en ese, espérate, y en ese... A eso me refiero con consecuencias graves, ¿sí? Ya, y en ese marco, ¿qué dice la ciencia? Porque son como... Si tú lo decís ya de manera chistosa, es como, soy adicto al sexo. Como en el fondo, como le bajáis el perfil, suena hasta gracioso, po. Suena como, mira, ¿cachai? Lo puede decir un hombre, lo puede decir una mujer, y de repente puede ser incluso hasta objeto de fantasear, como, mira, va a estar ahí, está súper fácil porque está tirado el chancho, porque esa persona... dijo en una reunión, dijo en un carrete que era adicto al sexo, ¿cachai? ¿No? Lo hemos usado harto, entonces, pero es importante hacer eso, como... hagamos la aclaración. Esa distinción, esta adicción al sexo es secretiva, ocurre como de forma secreta respecto de la pareja, ¿cierto? Respecto de tu cónyuge, es abusivo también porque terminas por desarrollar algún tipo de daño físico hacia ti mismo, no sé, adquirir una ITS, ¿cierto? O un daño emocional hacia ti mismo o hacia las personas que te importan. Es utilizado el sexo para evitar sentimientos negativos, ¿cierto? A lo mejor esconder una depresión, un cuadro ansioso, y es un sexo vacío donde realmente no conectas con nadie. Esos puntos yo creo que son importantes de revisar para decir y para pesquisar si efectivamente soy... sufro de demencia genital. ¿Así se llama? No. Es que era para no decir pirula loca. Ya lo dijiste. Sí, efectivamente tengo una adicción al sexo. No está tan determinado por qué a algunas personas les pasa.
dicen que hay lesiones en la corteza prefrontal, estudios dicen eso, ¿Ya? Que podrían dar lugar a comportamientos sexuales compulsivos. O por ejemplo, personas que vienen de familias medias disfuncionales, ¿cierto? O que quizás han sido víctimas de algún tipo de abuso, son las personas más proclives a caer en este trastorno de carácter sexual. Hay estudios también que dicen que el 10,3% de los hombres se diagnostican como adictos al sexo. 10,3%. 10,3%. Sí. Versus el 7% de las mujeres como de la población general. O sea, los hombres son más propensos a... Claro, pero también hay mujeres, ¿eh? Sí, pues también hay mujeres 7% no es poco. que no son ninfómanas. O sea, a mí me gustaba también hacer esa distinción. Sí, porque también es un término que se ha manoseado un montón. Sí, pues que es un término que como médicamente no existe. No. Es un criterio como de una patología antigua, es como decir consolador, como decir botica, como decir blue jean. Es muy añejo, era un criterio que los hombres antes, ¿cierto? La ciencia médica antigua usaba para nombrar a las mujeres que tenían como este deseo sexual más libre, estaban más conectadas con su placer, o eran mujeres infieles, decían que eran enfermas o que eran locas, y usaban este concepto de la ninfomanía que no existe. Tanto hombres como mujeres podemos ser o sufrir de este trastorno compulsivo sexual. Y que no tiene nada que ver con la ninfomanía. Que no tiene nada que ver con el género. Que es una palabra, yo no tengo idea, pero es increíble cómo términos se usan por tanto tiempo que uno asume que son verdad nomás. O el picado de la araña. El picado, espérate, expliquemos eso. Porque yo lo escuché un montón de veces de chicos, como, oye, tu abuelo picaba la araña. Sí, pues. O no sé quién. Lo estoy diciendo por mi abuelo, estoy diciendo como que ese término sonaba mucho, ¿cachai? Como que era de hecho, es muy común. Es súper común. En el campo se usa harto todavía. Es que viene de la araña del trigo, que es como la araña de poto rojo. Ya. Y su picadura. Produce una erección sostenida por mucho, mucho tiempo. Por eso se decía antes que las personas que tenían alta actividad sexual, ¿cierto? Eran picados de la araña por eso. Sí, pues deja una marquita como de 2 dientecitos rojos y bueno, da fiebre, qué sé yo, pero también una erección que no se puede bajar con nada. Mira, no tenía idea. De hecho, en el 2007, unos científicos chilenos trataron de hacer una especie como de Viagra, de ese veneno que era más efectivo que el, ¿cómo se llama? No sé qué. El compuesto del compuesto del Viagra. No tenía idea. Ya, pero espérate. Entonces esto de... pues también son formas de disculpar. Pues igual una palabra chistosa. Sí, po. ¿Cuál es el límite ahí? Porque también, espérate, uno puede entrar en el terreno preocupante, ¿no? Que una cosa es el secretismo. Alguien padece de esa sensación de no poder escapar de su sexualidad en ningún momento del día, eso es una cosa. Pero tiene comportamiento social y de alguna manera intenta no transgredir las normas. Pero hay un terreno peligroso igual, ¿cierto? Que puede ser delictual. Eso. Es derechamente delictual y ahí ¿tiene que ver con lo mismo o no? Tiene que ver con lo mismo. O sea, yo creo que preguntas que uno se puede hacer para dilucidar si es adicto al sexo o no es como si tienes sentimientos de culpa, remordimiento, depresión después de la actividad sexual, te roba tiempo que podrías dedicar a tu trabajo, tienes relaciones sexuales con otras personas a pesar de que el sexo con tu pareja es rico y satisfactorio. ¿Te han arrestado alguna vez por algún delito relacionado con el sexo? Por ejemplo, ir a estas calles donde hay como alto tráfico de trabajo sexual, o tener sexo en espacios públicos, o, claro, acceder a situaciones que te ponen en riesgo. En riesgo, a ti respecto al sexo, sí. Por ejemplo, estas personas que empiezan a buscar cada vez subir más el nivel como del umbral del placer y empiezan a tener también conductas que los ponen en peligro. Vimos que uno de los integrantes de Virus, por ejemplo, ahorcó sin saber cómo se hacía realmente la técnica a una partner sexual. Sí, es que hace un tema, eso es que me leíste la mente. Sí. Hace poco, para los que no estén enterados, circuló la noticia que uno de los Moura... Pero es heiteo, es Virus, ya Virus, está bien. ¿Está bien? Ya. Sí, está perfecto. Fue acusado de asesinar a su mujer o polola o pareja chilena después de un acto sexual de como masoquismo, no sé qué. Como que él explicó eso. Como BDSM. Él explicó eso, fueron las primeras declaraciones, luego silencio total.
Y eso fue comentado después. Hasta ahora nadie ha tenido conversaciones más al respecto. Hay un documental que creo que se está haciendo, alguien que está investigando la situación para saber qué onda. Pero en el fondo, ahí lo que hubo fue, como decís tú, un desconocimiento de, no sé, cierta técnica. Sí, hacerlo a tontas y a locas. Porque todo el BDSM, podemos dejarlo para otro capítulo. Sí, pero igual tiene dejemos una el técnica. titular. Sí, no es llegar y cachetear, no es llegar y amarrar, no es llegar y ahorcar. Claro, hubo una conducta de riesgo que a lo mejor también estaba como teñida de otras adicciones, porque decía que había alto consumo de sustancia en esa pareja, por ejemplo, que te hace perder igual demasiado tu capacidad rock and roll. mucho rock and roll, tu capacidad de consentir. Se me ocurre también el Hugh Grant. En su momento, ¿verdad? Fines de los 90, principios del 2000, también se lo llevaron preso porque estaba teniendo actividad sexual en un auto a plena luz del día. Ese tipo de cosas. Cuando ya como que todo en tu vida se empieza como a remecer y a tambalear a propósito de que has concentrado tu energía en solamente eso más que en cualquier otra cosa. Ya, eso es importante. Sí. Y hay consejos, hay recomendaciones, hay como tips, pedir ayuda, no sé, hay una, porque si se sabe poco, tampoco es que llegue vaya al doctor y diga, oiga, sabe que yo tengo un problema. Tengo un problema. O sea, yo creo que el único tip que puedo dar es que ante cualquier malestar, ¿cierto? Respecto de tu vida sexual, es importante visitar a un especialista. Hoy en día hay hartos sexólogos disponibles en el país, mucho más que hace 10 años atrás, por ejemplo, sin miedo de ir a consultar porque hay harto estigma. Anda a preguntar, no esperes hasta última hora. De hecho, los hombres está súper comprobado que se demoran por lo menos 2 años desde que aparece un problema hasta realmente que van a consultar. ¿Eso también está medido, claro, sí, por la ciencia? Súper medido, sí. Hazlo antes. Hay que poner qué sé yo, cambiar una cortina. Claro. No, pero con temas de su salud. Ya que se le tiene que estar pudriendo la muela muriéndose de dolor para que vayan con temas sexuales, es peor aún. Y, o sea, más que recomendaciones, también una reflexión que el deseo sexual de las personas es variable a lo largo de la vida y sus expresiones también son variables. Claro, que no se sientan mal si un día no sienten tanto no se sientan mal, sobre todo las mujeres no sientan culpa si tienen alto deseo sexual, déjenlo fluir, que todo fluya, que nadie influya, hasta que tú empieces a pesquisar un malestar o que otros aspectos de tu vida se estén viendo como afectados. Eso es lo único, pero es esperable que en algunos momentos estemos así hechos bolitas, más tranquilitos, y en otros estemos más detonados. Detonados completamente. Oye, ha sido increíble esta conversación. Cata Ramírez, ¿dónde te podemos encontrar? Porque tú eres una especialista que además multidisciplinaria, no solamente eres educadora sexual, además creadora de contenido. Eso, muy busquilla. No tengo profesión, pero tengo mucho oficio, eso tengo que decir. Me puedes encontrar en Instagram, @CataRamírez con 2 R, y en cuanto ves todo mi trabajo, estoy preparando la 4ª temporada de mi podcast de sexualidad, Protagonistas de la Cama. Lo puedes encontrar en Spotify y en Apple Podcast, y me encuentras en todas las librerías de Chile, un libro, la primera guía de masturbación femenina, mi propio sutra, está ahí también disponible como un material de, no sé si autoayuda, pero de un empujoncito a la autoexploración y el autoplacer. Eso, autoplacer, autoayuda. Eso. Muy bien, está bien. Gracias, Cata. Gracias. Nos vemos la otra semana. Eso, nos vemos. Chao. Hacemos un pequeño alto. Viene Francisco Victoria en unos minutitos. Estaremos conversando música nacional. Vamos y volvemos. Hacer un